Bien, regresamos con ustedes. Les habíamos informado que íbamos a conversar con el psicólogo, licenciado Ángel Bello, que nos ha informado que también es un experto en lo que es la especialidad de los derechos humanos, que imparte esa docencia y que ahí se le conoce como mucho más. Y qué bueno, porque la violencia es un elemento de los derechos humanos en esa parte. La paz, el bienestar implica tener paz, tranquilidad. Y la paz viene de muchos sitios. Buenos días, Ángel, ¿cómo está? Yo estoy muy contento, muy privilegiado de estar acá. Y pues antes quisiera unirme a las felicitaciones, ¿verdad? A Leticia, Leticia Matos, vaya también nuestra felicitación hacia ella. Y sí, como bien gracias. Tú apuntas, la paz, el derecho a la paz está íntimamente vinculado con la salud mental, sin lugar a dudas. Correcto. Y es un derecho fundamental, es un derecho humano. Entonces la violencia viene a transgredir todo esto, así es. La violencia no es exclusiva ni de un país territorial, ni de un conglomerado social racialmente primigenio, ni siquiera de un sector económico y social determinado. No, y en estos tiempos, la violencia con el desarrollo de la tecnología ha tenido un auge extraordinario. Y sobre todo la violencia que implica la masacre, la muerte colectiva. La violencia criminal. La violencia criminal, que antes uno se sonrojaba porque fulano mataba a uno, pero ahora matan 50, matan 100, de una bomba, entra un muchacho con una ametralladora, etc. Aquí ha creado un poquito de espanto en los últimos días, porque ha habido un auge un poco de la criminalidad en esa parte. Cuéntenos usted los orígenes de esa violencia. ¿Qué usted cree que puede ser? Caín y Abel. ¿Caín? Y Abel. Explícame. Los otros días me decía alguien a mí que lo que yo sé que muchos de los amables televidentes dicen y comentan, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Que se está viendo que un hermano mata a otro, que un hijo mata a su padre y esto, pero ok, antes había violencia, pero esto nunca se había visto. Y yo decía, bueno, el primer homicidio que se conoce en la historia fue el de un hermano a otro, Caín y Abel. Con esto te quiero decir que la violencia, como bien tú apuntabas, no es un patrimonio de ningún grupo en particular, de ningún conglomerado, de ningún país. La violencia es un tema humano, es un tema humano. Y a mí me gustaría deslindar un poco el tema de la agresividad y la violencia, porque hay una suerte de discriminación en ambos conceptos. El ser humano, de hecho, es agresivo. Los animales, incluso los animales inferiores, son agresivos. Hay un nivel de agresividad. Ahora bien, esa agresividad, digámoslo así, la naturaleza la previó, Dios se la puso ahí al ser humano, más que para agredir o para hacer daño, es como un mecanismo de autodefensa, como un mecanismo de supervivencia. Por eso tú ves que los animales inferiores, cuando agreden, es básicamente o fundamentalmente, exclusivamente para sobrevivir, para defender su territorio, para defender su grupo, para defender su especie ante la posibilidad de una amenaza. Sin embargo, el ser humano, entonces ahí estamos hablando más bien de conducta violenta. Yo preferiría hablar de la conducta violenta como la define la ONU, la OMS, ese comportamiento con ese uso de la fuerza
con intención de hacer daño, no solamente de autodefensa, digámoslo así, de proteger mi vida, de poder seguir viviendo, sino de hacer daño por otras razones que en el caso del ser humano lo hacen muy particulares, como la codicia, el odio, las ambiciones, etcétera, etcétera. Entonces, en sentido general, me gustaría poder deslindar esos dos conceptos. Como bien decíamos, la violencia está diseminada en todo lo que tiene que ver los grupos humanos. Los conflictos, de hecho, son inherentes a las relaciones humanas. Los conflictos son inherentes a las relaciones interpersonales, a la familia. Donde hay un grupo, siempre va a haber la posibilidad de que haya conflictos. ¿Por qué razón? El germen, digámoslo así, la primera piedrecita es porque somos diferentes. No somos iguales. Tenemos percepciones diferentes, tenemos actitudes diferentes, metas diferentes, que en un momento los objetivos van a colisionar. Entonces, el conflicto se va a generar a partir de ahí. Ahora, para el hecho de que haya diferencias y el hecho de que haya conflictos, no necesariamente eso tiene que escalar en un nivel de violencia que ya, como bien decíamos, como bien tú apuntabas, hoy día esa violencia se ve exacerbada, ciertamente, se ve exacerbada, se ve sobredimensionada, abunda más, se multiplica más por unos temas que trae justamente estos tiempos modernos, ¿no? Y ahí entonces tenemos que hablar, como hay que hablar de cualquier comportamiento humano, de una multidimensionalidad, de una multifactorialidad. O sea, para explicar la violencia y por tanto para abordarla, para hablar de soluciones, no podemos ser tan simplistas como hablar de que se trata de un factor. Hay que hablar de varios factores, incluyendo algunos que nos ha traído estos últimos años. Hay factores dependiendo de las áreas. Factores que inciden en que una persona sea o se convierta en violenta en sentido general, en su comportamiento social, en su comportamiento frente a su familia, a su pareja, en su comportamiento en su área de trabajo. Depende del área, entonces, sí, ahí se identifican los factores. El mayor punto o área de personas que manifiestan violencia en República Dominicana, se puede definir uno, el hombre, la mujer, la relación sentimental, el que tiene una posición preponderante. ¿Hay algún área donde podamos decir, ahí hay más violencia en República Dominicana? Mira, la violencia está íntimamente relacionada con el tema del poder. Ya. Donde hay violencia es porque hay uno que ejerce más poder sobre el otro. Hay una relación asimétrica, ¿no? Entonces, hay alguien que abusa de ese poder, que oprime, y eso se traduce entonces en un daño, en violencia, etcétera. Entonces, cuando una reacción una reacción. Entonces, cuando usted habla de que si hay algún contexto en donde haya más violencia, no, quiero retrotraer el tema, por ejemplo, por citar uno, es difícil hablar de que un contexto o en otro. Pero me gustaría resaltar un contexto, un ambiente del que no se habla mucho. Ese no sale tanto por los periódicos, no sale tanto por la prensa, pero es un ambiente de mucha violencia, que es la violencia laboral. Y es un contexto en donde esas relaciones asimétricas de abuso de poder de una parte que tiene más poder, que atropella sobre otra, pues se da más por razones de explotación, por razones obvias. Entonces solamente nos damos cuenta y nos rasgamos la vestidura cuando hay un tema de un chino que es víctima de un homicidio, o cuando hay un tema de otro oriental que se sube a un techo a reclamar sus prestaciones, quema una cabaña, etcétera. Pero en el trabajo hay mucha violencia, en el ambiente laboral, porque tenemos que deslindar lo que es los tipos de violencia. Exacto, porque ahí en esa área laboral se podría entender que la violencia pocas veces llega a la acción física. Claro, exactamente. Por eso, casi siempre cuando la gente oye hablar de violencia, piensa de una vez en esa violencia física.
esa violencia que agrede, o sea, que agrede físicamente. Pero la violencia, y por eso hablábamos de que es un tema de derechos humanos, porque la violencia tiene tantas ramificaciones, tiene tantas expresiones que colisiona, que frustra tus aspiraciones como ser humano a vivir en paz, y vivir en paz implica la expresión y la satisfacción de muchos derechos fundamentales, no solamente el derecho a la integridad física, sino también el derecho a la integridad psicológica. ¿Hay una definición de lo que es violencia? Sí, como referí hace un momento que la ONU plantea que, y esta definición es la más socorrida, ¿verdad?, que la violencia es el uso de la fuerza. Fíjate bien, estamos hablando entonces de que fuerza no necesariamente es violencia, por eso hablamos a nivel oficial, a nivel del Estado, del uso legítimo de la fuerza, aunque otros hablan de que el Estado tiene el monopolio de la violencia, porque también el Estado se puede exceder en ese uso. Pero bien, el uso de la fuerza con la intención de hacer daño. Con la intención de hacer daño. Y sea que lo logre o no, también es violencia. Porque yo puedo finalmente lograr hacerle un daño físico, psicológico a alguien, pero también puedo tener esa intención, aunque no lo haya logrado, por un asunto ya de resiliencia de la otra parte, por un asunto de resistencia, de defensa, etcétera, etcétera, etcétera. O pero un sí, agente, por ejemplo, policial, reducir con actos violentos, claro con uso de fuerza a una persona que está delinquiendo. Claro que sí, y quiero enfatizar, ya que usted retoma este tema de los agentes, que el uso de la fuerza es una atribución, es una prerrogativa legítima de la autoridad, porque en el Estado se concentra ese monopolio, pero tiene como fin, tiene como objetivo preservar un orden público necesario para que podamos vivir en paz, necesario para que yo como ciudadano pueda desarrollar todas mis potencialidades y pueda satisfacer esas necesidades básicas. Para ello se necesita un contexto, un ambiente en donde hayan normas, en donde hayan reglas de convivencia pacífica, y el Estado tiene ese rol y a veces tiene que usar la fuerza. No es que siempre tenga que usar la fuerza, pero sí tiene autorizado constitucionalmente lo que es el uso de la fuerza, y es muy importante esto que estamos hablando acá, porque muchas veces, así como ciertamente hay agentes que pueden usar la fuerza pública de manera indiscriminada, abusivamente, ciertamente, pero en muchas ocasiones lo que es el uso legítimo de la fuerza para someter a un ciudadano a la obediencia, un ciudadano que se resiste muchas veces es tipificado por la ciudadanía en general o por los medios de comunicación como violencia o como abuso de la fuerza, cuando realmente no es así. Lo que pasa es que a nadie le gusta que lo controlen. A nadie le gusta que lo controlen. Y más entonces con este ambiente de libertad que cada ciudadano cree que la tiene, y es real que la tiene, y que ha venido desarrollando con la evolución de los sistemas políticos y sociales, la gente se empodera más de ese concepto de libertad. A los ciudadanos solamente les gusta la violencia, la prueba cuando es contra alguien que lo agredió a él. Ahí línchenlo. ¿Y por qué, Ángel, hay personas que tienen un carácter normal, para decirlo bien sencillo, y de una manera llana, no soy técnico como tú, pero hay personas que desarrollan un carácter violento dependiendo de su preponderancia económica? Te pongo un ejemplo sencillo. Sí. Una pareja, el hombre puede tender a dar demostraciones violentas o de violencia hacia su pareja si su posición económica
es preponderante ante la mujer. Sin embargo, esa misma pareja, si la mujer es la suplidora principal de la relación, del hogar, el hombre tiene una actitud diferente, comedida. Entonces, es como una acomodarme a que porque yo tengo algo, puedo demostrarlo sin tener freno para hacer acciones violentas. Eso es como medio sinvergüencerismo también. En el primer caso, cuando es el hombre que tiene más poder económico, insisto en la palabra, porque es un tema de poder, un juego de poder, pues estamos hablando de un tipo de violencia que es la violencia económica, ¿no? O sea, yo soy el que tengo el dinero y yo entonces, pues en función de eso manipulo las situaciones, te obligo, te chantajeo, etcétera, etcétera. Pero interesante el ejemplo porque cuando es la mujer que tiene el poder económico, entonces, donde hay esa asimetría, que la mujer tiene más ingresos, pues entonces el hombre ya no podría ejercer esa violencia económica, entonces pasa a lo que es ese otro tipo de violencia, la violencia psicológica, el control como pareja, el control de las relaciones, que muchas veces por ser el hombre, que no te juntes, que no vayas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un asunto también que tiene que ver, por eso insisto, es complejo. Es complejo. Es complejo. Por eso, en este momento en que se ven estos brotes, muchas veces nosotros como sociedad, el gobierno como autoridad, la sociedad civil, todos los grupos, muchas veces sentimos una suerte de frustración, pero es porque tenemos que ver esto de manera integral, incluyendo el tema de la violencia en la pareja, de manera integral, y muchas veces se ve de manera muy simplista, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese control que ejerce el hombre, aún no tenga el poder económico, tenemos entonces que hacer acopio del tema cultural, el tema de una cultura patriarcal en donde definitivamente el hombre es el que tiene que mandar, el hombre es el que controla, y si no tengo el poder económico, yo tengo que buscar la manera de hacer sentir que soy la persona que controla. Y tenemos que hacer énfasis también en que la violencia no es exclusiva del hombre. A veces los registros... Sí, exacto. Muy importante. El hombre como género, ¿verdad? Es decir, no la mujer, sino el hombre, el masculino. Exacto, el masculino, no es exclusivo. Lo que pasa es que los registros estadísticos, que dicho sea de paso, en todos estos temas tiende a haber un subregistro, porque hay incluso encuestas de victimización que revela eso, que los casos que nosotros conocemos muchas veces, si bien es cierto que no son los menos, son menos, ¿no? Entonces, en esos registros casi nunca aparece lo que es esa violencia psicológica que muchas veces ejerce la mujer contra el hombre. Correcto. Hay muchos casos de violencia psicológica de la mujer contra el hombre. Sí. Ahora, los casos de violencia física son más, evidentemente, del hombre contra la mujer. Y padres que son violentos. No, pero ese es un capítulo enorme. Correcto. Enorme. Bueno, en estos días se hizo viral un video en donde una madre le raspaba la ceja a un niño, no sé si ustedes lo conocen, como un castigo, porque el niño de unos 14 años, algo así, el niño supuestamente pues fue a la peluquería y en bacanería se puso, se cortó intermitentemente, solamente 2 rayitas a una ceja. Bueno, pues ya tú sabes, la madre vio eso, entonces lo grabó y lo subió a la red en el momento en que ella le estaba raspando la ceja total, una ceja.
el niño le dice que ya que el niño muy intimidado le dice que bueno, pues ya que tú lo vas a hacer, pues córtame las dos. No, una sola y hay de ti y eso lo subió a las redes. Entonces, muchas veces las mujeres, pues nuestras mujeres se quejan con razón de esa violencia que ejerce el hombre sobre ella. Pero es justamente lo que muchas madres hacen con respecto a sus hijos. La violencia es lo mismo. Pero hay una violencia para aquí, una violencia para allá, es la misma en el hogar. Pero en ese caso, ella lo estaba corrigiendo a su manera. ¿Cómo evalúas esa corrección de ella? Lo que era una corrección para ella. Corrección violenta. ¿Qué tiempo tenemos aquí en el programa? Porque es un tema, mira, te lo voy a responder. Vamos a hacer una pausa. Ajá. Y esa respuesta de Gregory, a la pregunta de Gregory, yo creo que cabe dentro de lo que viene el próximo segmento. Sí. Nosotros prometimos, cuando anunciamos la intervención de Ángel Bello, fue de exhibir las distintas causas de la violencia y exhibir la violencia como una conducta humana, natural a veces, qué sé yo, por los ambientes. Sí. Pero también en cada segmento y en cada expresión de violencia buscar una propuesta que pudiera ser la que mitigue esa causa de la violencia. Y ahí pudiera estar la respuesta de Gregory de la violencia en el hogar, desde padre a hijo y de pareja en pareja, pudiéramos tener. Así que vamos a pedir permiso. Sí. Vamos a una pausa y en breve seguimos con esta interesantísima intervención del psicólogo y también experto en derechos humanos, Ángel Bello. Bueno, regresamos con Periodismo y Sociedad. Hoy el tema interesante de la violencia en sentido general que estamos viviendo con un experto tanto en violencia, en psicología, como en los derechos humanos, que es Ángel Bello. Ángel, nos quedamos con una respuesta dentro del contexto de presentar soluciones a la violencia que se presenta en distintos estamentos del conglomerado humano. Y Gregory hacía una pregunta de la conducta, del análisis de la conducta de la señora que había maquillado al hijo. Vamos a ver cuál es la versión que tiene Ángel sobre eso. Una de los factores asociados a la violencia es la frustración, sobre todo cuando la frustración es acumulada. Eso ocurre a nivel social, a nivel socioeconómico. Esos grupos, sobre todo esos grupos que migran del campo a la ciudad, que se hacinan en la periferia, pues de la pobreza, el tema de la pandemia, que ha disminuido los niveles de recursos de la gente, de poder adquisitivo, en fin, esa frustración para poder alcanzar la satisfacción de su necesidad. La frustración en sentido general es un factor que explica la violencia. Entonces, hablando del contexto familiar, los padres, es comprensible que sientan mucha frustración cuando un hijo no le quiere obedecer, cuando no logra encauzarlo por lo que él entiende que son los parámetros correctos socialmente hablando. Y hay mucha ira, hay mucha desesperación, hay mucha rabia. Entonces, por eso muchas veces se recurre a cualquier método, porque yo le hablo y nada, porque yo me he cansado de hablar. Sí, Ángel, pero definiste en un momento, dentro de varias definiciones de violencia, el uso de la fuerza con intención de hacer daño. En el caso de la señora, que le quita una ceja completa, ¿había intención de hacer daño? No había intención de hacer daño. No había intención. No había intención de hacer daño. Sin embargo, tú nos estás indicando profesionalmente, Licho lo mencionó soterradamente, en el mejor sentido de la palabra, de que ahí había violencia por parte de la madre. Ahora, no hay intención de hacer daño, por el contrario,
hay intención de dar una lección correctiva a su hijo como una autoridad. Entonces, el tema es delicado, pero y más en estos tiempos. Tienes razón, entonces, claro. ¿cómo manejamos eso? Es interesante. Incluso, de hecho, yo no creo que haya un padre que tenga intención de hacerle daño a su hijo cuando hace ese tipo de cosas. Nuestra generación no se educó con consulta, ni con asesoría, ni con nada de esto. Nuestra generación fue, y lo digo por experiencia propia, fue a fuerza de castigo físico fundamentalmente y mucha agresión verbal, sí, cómo no. Ahora o sea, bien, la conducta correcta de muchos ciudadanos dominicanos y del mundo tienen que ver mucho con eso. Ahí voy. Porque es que, ¿qué es lo que pasa, mi estimado Gregory Lich? ¿Qué es lo que pasa? Y en el momento de la pausa conversábamos algo con respecto a eso. Y yo les escuchaba, y es lo que oigo con frecuencia. Aquí había un comunicador cuyo nombre no voy a mencionar, que se ufanaba de que él fue criado bajo... Él decía textualmente que el psicólogo de su casa era un bate, y lo decía con orgullo. Y mírenme a mí y mis hermanos, y ejemplo de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la frase típica de la gente es justamente lo que ustedes mencionaban ahorita. No está en droga, no está en la cárcel. Y esos son solamente los comportamientos disfuncionales como consecuencia de la violencia o la agresividad o ese tipo de crianza. ¿Verdad? O sea, esas son las únicas consecuencias a nivel disfuncional. O sea, si no está en droga, si no está en la cárcel, y como se diría con las mujeres, no está prostituyéndose, que la gente lo dice de otra forma, más popular. Bueno, y mi hija no está en eso, ¿verdad? Entonces está bien. Mi hija no está cuereando. No quería decirlo. Bueno. O sea, entonces está bien, estamos sanos mentalmente. Claro que no necesariamente. De hecho, ese mismo comunicador muchas veces tuvo que pedir perdón públicamente por los actos de ira, de violencia que tenía frente a la cámara. Entonces, es un error, es una suerte de mecanismo de defensa que utilizamos para negar que ese tipo de educación pues no es del todo inocuo. O sea, hay consecuencias psicológicas, traumas relacionales que muchas veces como adultos lo evidenciamos. No es solamente si no se está en la cárcel, muchas veces incluso traumas de naturaleza sexual. Entonces, no es solamente que porque yo como adulto no estoy en la cárcel, no robo, no mato, ya eso estuvo bien. Ahora, reitero, la intención siempre de los padres ha sido buena. El tema es que tiene ese tipo de cosas. Eso que le hizo esa madre a ese niño, no solamente, o sea, tiene una consecuencia, va a tener, independientemente de que él mañana no esté en droga, no robe y esto, pero va a tener una serie de consecuencias por ese impacto psicológico que va a tener. Solamente el tema de exponerlo, como nosotros nos exponían, no había redes, pero a mí me iban a buscar a la esquina, a correazo. Entonces, esa exposición pública, claro que sí, tiene un impacto psicológico que no necesariamente, repito, se traduce en comportamientos correctos en términos de que no se es un criminal, de que no se es un delincuente. Número uno. Número dos, otra cosa que se dice con respecto a esos métodos. Y voy también a citar, sin tener que mencionar el nombre, un artista que por ahí anda desde hace muchos años, un video en donde él habla con orgullo de esa educación que le dieron, que un guayo, que lo sentaban en hormigas y esto, que latigazo, y él lo narra llorando. Pero entonces él dice, yo le agradezco a mi papá eso, porque hoy en día yo le agradezco. Entonces yo, con el permiso de ese artista y de todos los que se expresan así, yo le agradezco. Más que agradecer, hay que ser comprensivo. Hay que comprender cuál era la intención, como usted apuntaba, de nuestros padres. Y el nivel. Nuestros padres nunca oyeron un programa como este. ¿Qué sabía mi mamá de charlas, de motivación, de convivencia pacífica? Entonces,
y vaya a los hijos que ha dado. ¿Entiendes? Bueno. Entonces cuando hay un tema, cuando uno logra finalmente entender, comprender y pasar más allá de amar, agradecer a su papá, a su mamá, hay un tema de lo que se conoce en comportamiento humano como vínculo traumático. Wow. Ese vínculo traumático hace que nosotros finalmente nos identifiquemos con nuestro agresor. Una suerte de síndrome de Estocolmo. Ángel, también prometimos que algunas personas claro le vamos a dar la oportunidad. Buenos días. Claro que sí. Buenos días. Yo quiero hacer una pregunta. Hágala. Sí. ¿Existe en esa cadena de educación, existe un término medio con relación a los castigos físicos? O sea, no yéndose al punto, el ejemplo que ponía el psicólogo de guayo y este tipo de cosas que son muy fuertes. Pero hay un intermedio, o sea, cuando se corrige a los hijos. Vale, gracias. Bueno, esa pregunta vale por una semana. Esa es una pregunta eso es buscando, arañando. Yo tengo que hacer algo, no. Y tiene que haber una autorización científica por tengo que hacer algo. Si yo le digo a esa señora que no existe, ella va a llamar a otro programa buscando que le digan que sí. No existe un término medio. No. Es que el castigo físico en sentido general no es recomendable, en sentido general no es recomendable, pero un término medio, más que un término medio, yo hablaría de que hay un continuo en todo hay un continuo, hay un extremo y hay otro. El extremo, en este caso, en este ejemplo, serían los guayos, las trompadas. Hay marcas, hay niños, hay adultos que tienen marcas de una verdadera, de golpizas en plural, ¿no? Entonces, y está el otro extremo de un padre excesivamente tolerante, excesivamente indulgente, etcétera, etcétera. No se trata de términos, o sea, en términos de castigo físico, que hace más daño y que hace menos daño. Ciertamente, algo más ligero haría menos daño, pero el castigo físico no es recomendable en sentido general. Lo que pasa es que la mayoría de los padres no están entrenados en técnicas de modificación de conducta. Ángel, hincar un niño 10, 15, 20 minutos es castigo físico, es violencia. Bueno, desde el punto de vista de esa definición de la ONU, no es violencia, en el sentido de que no hay intención de hacer daño, pero ejerce un impacto importante en términos de la salud mental de ese niño. Correcto. Sin lugar a duda, por las razones que hemos expuesto, ¿no? Tanto físicamente como psicológicamente, porque además es un tema de ambivalencia afectiva. Es decir, el niño, y esto ocurre no solamente a nivel familiar, ocurre a nivel, por ejemplo, de los secuestros. Es decir, o de muchos secuestros, que el mismo verdugo tuyo es la persona que te hay, exactamente. Porque entonces, como un padre entonces frena un comportamiento inadecuado de un hijo, porque el padre no quiere que el hijo se comporte inadecuadamente, porque luego que crezca va a tener problemas en la sociedad, que no le van a tolerar sus malcriadezas y sus malos hábitos como se lo pueden tolerar en su casa o en sus familiares. Pero alguien que no te conozca en la calle no te va a respetar nada de eso ni aceptarlo. Entonces, ¿cuál es la herramienta efectiva entonces que se le puede decir a un padre utilice para que el joven, el niño, no se comporte mal, no se descarrile? ¿Qué puede hacer un padre? ¿Qué puede usar? Sí, precisamente decía yo que la mayoría de los padres no tienen un dominio, no conocen el repertorio de lo que se llama técnicas de modificación de conducta, que son todas estas técnicas que los padres utilizan, muchas de ellas, pero que en la mayoría de los casos no las utilizan de manera efectiva, de manera correcta. Y las técnicas de modificación de conducta que más se utiliza obviamente es el castigo físico, pero hay muchas otras, algunas
de ellas los padres las utilizan. Por ejemplo, el reforzamiento positivo. No se trata solamente de castigar el comportamiento incorrecto, el comportamiento inadecuado. Es también reconocer, reforzar, premiar el comportamiento adecuado. Dirás tú, es que eso lo hacemos y como quiera. El punto es que en la mayoría de los casos los padres lo hacen, pero no lo saben hacer de manera correcta. Y ahí viene entonces la intervención del especialista que le explica cuáles son las medidas que debe tomar para que la técnica, para que la herramienta sea utilizada de manera efectiva. O tenemos, ejemplo, lo que se conoce como el time out, el tiempo fuera, que es muy familiar para todos ustedes, que el mandar al niño a un área restringida, se me va para la habitación, etcétera, o apartarlo del área que le gusta a él, etcétera. Muchos padres lo utilizan, pero no toman en cuenta un sinnúmero de factores, un sinnúmero de providencias para que la técnica sea realmente efectiva. Cuando hablamos de que si no hay un término medio, ciertamente un manoplazo, qué sé yo, una palmada, no es recomendable, pero obviamente no va a hacer tanto daño como ese tipo de castigo, como el que aparece en el video, que de verdad es impresionante. Yo diría que hasta conmovedor, ¿no? Ángel, ayer analizamos aquí el tema, el impacto que está teniendo esta libertad conductual en la crianza y todo, el impacto que está teniendo en la educación. Por lo menos desde el punto de vista del concepto de disciplina escolar que nosotros teníamos. La gente está con el grito al cielo porque los muchachos no respetan a sus profesores, los profesores no les pueden corregir, los padres no le están dando, por razones diversas, no porque los padres quisieran, la crianza que nos dieron a nosotros, que íbamos a la escuela a respetar al maestro, que le llevábamos la piña a final de año, que el maestro era el segundo padre de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros incidir en que eso pudiera combinarse? Sí, cuando me toca hablar de esta generación, de los jóvenes, que es un tema muy recurrente en mis intervenciones, en los videos y las cosas, pues yo siempre refiero el hecho que ciertamente hay un tema de inversión de valores. Claro. Hay un tema que es dramático en ese sentido. Justamente anoche hablaba con un grupo de estudiantes que hoy los referentes están en TikTok. Una red que yo uso, a mí me encantan las redes, pero en internet está todo. Sí. Bueno y mal. Y los referentes están ahí. Esos son los que de conductas inadecuadas. Están ahí. Esos son los que promueven muchos adultos que tienen un doble discurso. Porque aquí tenemos, yo digo que cuando vamos a hablar con los jóvenes, con los hijos de educación, de comportamiento, lo primero que tenemos que hacer, y eso es lo que no hacemos, es quitarnos las caretas. Sí. En un chat en donde yo estoy, vaya mi mensaje, que yo sé que me están viendo, yo le decía en un chat de profesionales, pues hay un grupo de 5 o 6 que deploran el tema de la homosexualidad, de los LGBTI, etcétera. O sea, no están a favor de nada de eso, lo condenan y no quieren que a sus hijos le hablen de eso. Sin embargo, a cada instante están enviando un sticker de eso, ¿verdad? Que se utilizan cuando tú quieres, o sea, son imágenes que si me río, si no me río, si lloro. Un sticker de un personaje muy popular entre los jóvenes y los no tan jóvenes hoy día, que promueve precisamente la homosexualidad y la prostitución. Entonces, ese sticker se llama doble moral. Es lo que nos está matando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ciertamente reconocer
admitir que, aunque hay un tema de valores que tenemos que rescatar, pero también tenemos que admitir que tampoco se trata de que todo tiempo pasado fue mejor y de que todo en nuestra generación fue perfecto y que todo transcurrió bajo toda... No, porque lo de ahora es todo malo. Entonces, tenemos entonces que admitir que nosotros también como jóvenes tuvimos unos padres que nos llamaban mucho la atención, que el bullying no es de ahora, lo que pasa es que ahora se promueve en las redes, pero que el bullying, a nosotros nos hacían bullying y que la gente gozaba con la violencia y que hacían coro y que quién le va a dar a quién, etcétera. O sea, es un tema, yo creo que hay que sincerizar el tema, incluyendo el tema de la violencia de género. Hay que sincerizarlo mucho, hay muchas poses. Este ha sido un programa superior a mucho de lo que hemos hecho. Este ha sido un programa exquisito para nosotros. Y lo que hay que hacer es que tenemos que repetir. Pero yo feliz. Ampliarlo, porque repetirlo sería pasar el mismo. Sí. Ampliarlo. Entonces, ¿Cómo no? Es como un compromiso a que Ángel Bello vuelva al programa y sigamos hablando de esos conatos en segmentos sociales y en países, unos desarrollados y unos pobres. Y que nos quitemos la careta, ¿verdad? Todo el mundo. Que nos sincericemos en ese país. Sí, aunque aparenta, Ángel, que estamos perdiendo la batalla. Sí, el video de la escuela fue terrible. Vamos a decirle a Ángel que dejó las puertas abiertas para que vuelva aquí por esta profundidad del tema con lo que hemos tratado. Agradecerle a Juan Peguero, a Mayelin, a Julio César Arias, a todos los que nos han sintonizado, a Fania Margarita, que nos han sintonizado, y a todos los que nos llamaron. Gracias, y señores, nos veremos mañana con Sociedad y Seguridad Social, en un programa también que tenemos de especial para ustedes. Así que hasta mañana, si Dios quiere, y gracias, Ángel. ¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes por la invitación.